¿De quién será? Debe ser de una hermana predicadora porque estaba acá. Estaba acá. Estaba acá. Eh, Buenos días. Tengo mucho gozo en esta mañana. Bastante gozo. No porque me toque a mí, porque la verdad que el día que cuando uno sale en la agenda y le toca a uno, esos son unos días de muchos nervios. Eh, pero tengo gozo porque eh, ahorita que estaba allí sentado, cantando este himno, ¿cómo se llama? ¿Es Jesús? Solo Jesús, solo Jesús. Y el hermano los hace poner de pie. Entonces, a pesar de que el liderazgo no está, a pesar de que muchas familias hoy no pudieron venir, a pesar de algunas circunstancias, uno ve la iglesia bien parada, cantando, alabando al Señor. Habían unos casi llorando, sacando su voz, como el Señor se lo merece. Una disposición tal para alabar al Señor. Yo volteé a mirar de ahí para allá y de verdad casi lloro de la emoción, de la alegría. Yo tengo mucha facilidad para llorar y ese momento casi mejor, casi me quiebro viendo a los hermanos, viendo que hay personas nuevas. Se me pasó ahorita saludar a Israel que está allá atrás, que nos empezó a acompañar. Fue invitado por una hermana y aceptó la invitación, conoce el Señor y estaba buscando dónde congregarse y ahora está con nosotros. Vemos lo que el Señor está haciendo con Hugo y con Rosa. También trajeron un invitado hoy. Por allá veo a Felipe, por allá veo a John Haider y por allá veo a mi querido Reinaldo Narváez con su mamá, que Reinaldo vive en Medellín, pero la mamá vive en Nariño, acá en Nariño. Entonces él viene y ya trajo a la mamá acá y ya ahí se comienza a multiplicar, ¿cierto? La familia conociendo al Señor. Entonces podemos ver la mano del Señor en la obra. Vamos a abrir las Biblias en Hechos capítulo 6 y voy a utilizar este capítulo 6 y el 7 pensando en algo que ya habíamos compartido, ¿cierto? Un corazón dispuesto para Dios. Habíamos mirado la parte del rey Josafat, habíamos mirado la parte del rey David, cómo Dios exalta sus corazones dispuestos para él. Entonces, vamos a mirar Hechos 6, vamos a leer del versículo 1 al 8. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busca pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquia, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Amado Dios, ponemos esta palabra en tu presencia para que nos edifiques a través de ella, Señor, que nos ayudes en esta mañana, que el Espíritu Santo haga su obra, Padre, que es enseñarnos, que es llevarnos a meditar en el Señor Jesucristo, a pensar en su obra. Te agradecemos este tiempo, Padre, y todo lo ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, este estudio tiene por nombre, para que los hermanitos lo copien bien,
Esteban, un hombre dispuesto para Dios o un hombre con un corazón dispuesto para Dios. Pero lógicamente hay que hacer una introducción para llegar a Esteban. Entonces, el, el capítulo 6, empezando lógicamente por el versículo 1, nos plantea o le plantea un problema, y era que había queja de los creyentes griegos contra los creyentes judíos a causa de que sus viudas no eran bien atendidas. En otras palabras, estaban siendo desatendidas. Entonces, los griegos, los creyentes griegos murmuran contra los creyentes judíos. Y de verdad me llamó la atención la palabra murmurar aquí. Y no voy a hablar del tema de la murmuración, pero ¿qué traduce la palabra murmurar? Y la palabra murmurar aquí traduce rezongo. ¿Alguien conoce esa palabra rezongo? No, yo dije rezongo, no rezongar, ¿cierto? Pero la verdad es que rezongar viene de rezongo. Esa es la verdad, Cheo se me adelantó. Entonces, eh, la palabra rezongo en realidad no la conocemos, conocemos rezongar, pero rezongar no es una palabra que se maneje hoy, esa es más bien de algunos veteranos como yo, de algunos mayorcitos, pero de pronto en la actualidad algunos no utilizan esa palabra rezongar. Eh, entonces, esta palabra, rezongo o rezongar, tiene dos definiciones. Dice, conjunto de sonidos que emite una persona en señal de enfado o enojo. Es un conjunto de sonidos. Y yo no sé, cuando leí esta definición pensé en los tiempos en que nuestros padres nos llamaban la atención o nos mandaban a hacer un oficio y uno no lo quería hacer, entonces uno terminaba rezongando. Uno terminaba diciendo unas cosas y el papá de repente voltea y me dijo, ¿qué está diciendo? ¿Está rezongando? Ahí es donde se utiliza esa palabra. Entonces, la otra definición dice, reprensión dura y severa de desaprobación que se le hace a una persona a causa de su actuación o su comportamiento. Entonces, una persona ve a otra persona actuando como no debe y le rezonga, llamándole la atención. Entonces, pensé inmediatamente en una mujer trapeando. ¿Qué pasa cuando una mujer está trapeando y le pisan rezonga duro? ¿Cierto? Rezonga durísimo. Pero todo esto, hermanos, es para que entendamos que había un problema serio, un problema grande eh, dentro de la iglesia primitiva. Eh, entonces, lo que uno puede ver es que desde el primer versículo uno puede ver que se formaron dos bandos, ¿cierto? Los creyentes griegos, los creyentes judíos. Eh, Se puede ver también, y esto sí quiero que lo tengan muy en cuenta, parece que no se ve, pero se ve. Lo más claro que hay aquí es que hubo un ataque de Satanás a la iglesia por medio de este problema, por medio de este problema. Porque, ¿qué había pasado? Satanás antes había atacado a la iglesia. ¿Cómo los atacó? Pues hizo que metieran a Pedro y Juan a la cárcel, hizo que persiguieran a los apóstoles, hizo que les prohibieran hablar de Cristo. ¿Se acuerdan de todo eso? Pero también recuerdan que Pedro le dice a Ananías, Satanás ha ocupado o tu corazón, algo así le dice, ¿cierto? Porque dijo una mentira. O sea, Satanás había hecho ataques externos desde afuera, pero ahorita era interno. El ataque había sido interno. Con esto además quiero decir, ojo, ojo, siempre la iglesia va a tener ataques. Espero yo, bueno, espero yo no, pues esperamos todos mejor, que no seamos usados por Satanás para atacar la iglesia desde dentro, desde dentro. Recordemos que la iglesia en ese tiempo tenía yo le puse una bella armonía.
eran unidos, tenían todas las cosas en común. Dice en Hechos 4:22 que los que habían creído eran de un corazón y un alma, o sea, era una multitud que formaban uno solo. Para donde iban todos, compartían todo, comían de lo mismo, vendían sus propiedades y las compartían. Esa era, había una armonía, una unidad, eran unánimes la iglesia primitiva. Ahora, en los versículos 2 y 3 encontramos a Dios obrando, trayendo la solución al problema. Dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Entonces, comienzan a buscar, comienzan a solucionar el problema de una manera muy especial. Eh, Dios lleva a los apóstoles a ubicarse primero en lo que es urgente para la iglesia y lo importante para la iglesia. Y así es casi que en la vida. En la vida de cualquier ser humano tiene que tener claro qué es urgente y qué es importante. Y los creyentes tenemos que tener claro qué es lo urgente para nosotros y qué es lo importante. El, Era muy importante que las viudas fueran bien atendidas. Eso era muy importante. Pero lo urgente que siempre necesitaremos es la palabra de Dios y también la oración, como más abajito nos lo va a decir. Eso es lo urgente. Nosotros, si no miramos la palabra de Dios con urgencia, vamos a ser unos creyentes raquíticos, muy débiles, muy flacos. Va a llegar cualquier vientico y nos va a tumbar, porque no estamos bien alimentados. Entonces, ¿qué es lo urgente en la iglesia? La palabra del Señor y la oración. Entonces se determina buscar 7 varones diferentes a los apóstoles. Y esta palabra buscar significa inspeccionar. Había que buscar con mucha selección. O sea, tenía que ser una escogencia bien cuidadosa. Ahora, estos 7 varones debían tener unas características muy especiales que en realidad son unas características que debemos tener todos los creyentes. Entonces dice el 3, 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, hermanos, hay una cosa que les pido que pensemos por un momentico chiquitico, y es en el testimonio nuestro. Testimonio de nosotros vale mucho. Tenemos que cuidar ese testimonio. Ojalá que nadie cuando me vea piense en lo malo, sino en lo bueno, en la relación que ese hombre o esa mujer tiene con el Señor. Un mal testimonio hace quedar mal al Señor. Un mal testimonio hace que muchas personas vayan al infierno porque usted en vez de ser un buen testimonio, es un tropiezo para muchos. Y si usted tiene un mal testimonio, está cerrándole la puerta a muchos. Cerrándole la puerta a muchos. Entonces, y aunque aquí esto del buen testimonio solo hice una salvedad, pero el buen testimonio aquí habla de ser un buen testigo de Cristo, que lleva a lo mismo. Si yo soy un buen testigo de Cristo, debo tener un buen testimonio. Luego nos dice que estos varones tenían que ser llenos del Espíritu Santo y aquí vemos, no me voy a detener mucho, quisiera de pronto otro hermano lo podrá hacer, pero de pronto si soy yo, me gustaría hacerlo, pero hablar de lleno del Espíritu, pero esto nos habla de la parte espiritual, de mi vida espiritual, de mi conciencia espiritual, y luego llenos de sabiduría. Y entonces ese llenos de sabiduría es el resultado de ser lleno del Espíritu Santo. Porque si yo estoy lleno del Espíritu Santo, voy a poder actuar con sabiduría, con inteligencia. Voy a tener un buen comportamiento. Ojo, hablando del buen testimonio, nosotros vamos a tener muchos enemigos.
Así usted tenga el mejor testimonio, van a aparecer personas que van a hablar mal de usted, pero su testimonio debe prevalecer. Vamos a mirar ahorita un ejemplo en Esteban. Ahora, versículo 4, dice que los apóstoles, dice, y nosotros persistiremos en la oración en el ministerio de la palabra. Ahora, los apóstoles debían permanecer fieles a su llamado principal, que era la oración y el ministerio de la palabra. ¿Ustedes se imaginan que hayan cultos en nuestro local bíblico y no haya palabra? Que lleguemos aquí y no se abran las escrituras y no se nos enseñe. Sería un culto muy vacío. Pero ellos dijeron, nosotros persistiremos en la palabra. Ese era el llamado principal de ellos. Era lo que tenían que hacer, formar la iglesia, levantar la iglesia a través de la palabra. Versículo 5 nos dice que la decisión agradó a todos y eligieron a los 7 varones. Y lo que uno puede resaltar aquí es que podemos ver que Dios, ojo, la decisión no solamente fue de los apóstoles, no fue de la multitud, Dios obrando en los apóstoles y la multitud. La decisión agradó a todos significa que Dios estaba respaldando esa decisión. Entonces, todos estaban tranquilos. Dios confirmó la sabiduría de los apóstoles y también la muchedumbre o la multitud. Versículo 6, estos 7 varones escogidos fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos. Una hermosura, ¿cierto? Una hermosura. Escogen a los 7 varones, ahora oremos por ellos y vayan a trabajar. ¿Qué iban a hacer ellos? Atender mesas. ¿Qué iban a hacer ellos? Atender a las viudas. Iban a servir en las mesas. Ese era el trabajo por el cual fueron escogidos y se les exigió buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y yo pensaba, bueno, bueno, sigue el versículo 7, pero el versículo 7 les doy un consejo, no se puede, nunca lo lean solo el versículo 7. Únanlo al versículo 4. Leamos el versículo 4, inmediatamente pasamos al 7. Dice el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Entonces, el versículo 7 está plenamente relacionado con el versículo 4. Eh, el versículo 7 nos muestra el resultado de haber tomado la mejor decisión, una decisión guiada por Dios. Todos quedaron contentos. Los apóstoles persistieron en la oración, en la y en la palabra, y el resultado fue que la iglesia crecía. Pero lo primero que dice es que crecía la palabra del Señor, es decir, más personas escuchaban la palabra del Señor. Más personas. ¿Qué debe hacer una iglesia? La iglesia debe buscar que más personas escuchen la palabra del Señor, que más personas conozcan a Cristo, que más personas sepan la verdad. Y, y hago una aclaración pequeña. Nunca les dé miedo hacerlo pensando que es que el otro tiene una filosofía, el otro piensa de esta manera y todo es respetable. No, la verdad tiene que pasar por encima de todas las filosofías y todo, porque es que ¿qué necesita la persona? Conocer la verdad. Si están en la mentira, pues necesitan la verdad. La verdad es Cristo y nosotros leyó el hermano, se nos concedió el ministerio de la reconciliación, es decir, llevarle la verdad a muchos para que lleguen a reconciliarse con Cristo. Entonces, otra parte del versículo 7 dice que muchos escucharon la palabra y hubo multiplicación de discípulos hasta el punto, mire, esto es glorioso, hermano, hasta el punto que muchos sacerdotes judíos que estaban en contra del Señor y de su obra creyeron a Cristo. Esto me impactó demasiado,
porque esos son esos hombres tercos pegados de una religión que uno a veces piensa en la cabeza, esos de ahí no los mueve nadie, pues sí los movió el Señor, los movió la palabra y muchos creyeron al Señor. Pero hay otra cosa muy especial aquí, un gran derrotado. Satanás fue el gran derrotado en este pasaje. ¿Por qué? Porque quiso dividir la iglesia, pero la iglesia le creyó al Señor y unida tomaron la decisión y Satanás tuvo que salir. Unidos tomaron la decisión creyéndole a Dios y Satanás no pudo dividir la iglesia. Hermanos, luchemos por eso. La iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia somos todo este montón de creyentes salvados, necesitados de Cristo, con un montón de problemas, con un montón de necesidades, con un montón de fallas, pero Cristo nos salvó y Él es nuestro Salvador y la iglesia no es cualquier cosa. Ni siquiera se les ocurra abrir la boca para decir algo en contra de la iglesia. ¿Qué enseñanza tan impactante en este versículo 7 para nosotros hoy? Persistir en los martes de oración. Perdón, dije martes. Ay, dije martes, ¿no? Se me fue, mano, se me fue. ¿Por qué los martes? Porque los martes son los martes de oración de esta iglesia, de esta iglesia. Pero alabo al Señor hoy porque los martes están viniendo 70, 80, 90. Hay martes donde habemos un montón de personas. Aún los viernes están, mano, eso es lo que tenemos que hacer, es la iglesia del Señor, con hambre por el Señor, con ganas de alabar al Señor y adorar al Señor. Entonces debemos congregarnos, debemos estar ahí, debemos persistir en la oración, pero también debemos persistir en el mensaje de salvación. Debemos persistir, insistir en la oración y en la predicación del Evangelio. Amén, ¿cierto? Perdón. Ahora hablemos de Esteban, que es la persona, a ver si me da el tiempo, uno de los 7 varones escogidos para atender las viudas y atender las mesas. Lo primero que quiero resaltar de Esteban es que indudablemente Esteban era un hombre con un corazón dispuesto para Dios. Eso es indudable, se nota. Ahora quiero que miremos 5 aspectos de la vida de Esteban que nos ayudarán a tener un corazón dispuesto para el Señor. Había pensado por lo menos en 7, 8, pero el tiempo no me daba, entonces tuve que resumir en 5. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? El carácter de Esteban. El carácter. Definitivamente Esteban era un gran hombre de Dios y nos damos cuenta por las características que el evangelista Lucas, que es el que escribe Hechos, inspirado por el Espíritu Santo, escribe de él. Y en el versículo 3 nos dice que Esteban era uno de los 7 escogidos, pero nos dice también que Esteban era de buen testimonio, era lleno del Espíritu Santo y era lleno de sabiduría. En el 5 nos dice que era lleno de fe. En el 8 nos dice que era lleno de gracia, lleno de poder y hacedor de grandes prodigios y señales. Entonces yo me preguntaba si debiéramos nosotros imitar a Esteban en su relación con el Señor. Pero yo me quito las gafas porque con las gafas a veces no les veo la cara. Debiéramos nosotros ser unos imitadores de Esteban, o sea, imitar a Esteban en su relación con el Señor. Porque mire la descripción que hace de Esteban. Y mano, esto es poderoso porque es que está hablando de una persona. Eso significa que todos podemos llegar aquí mismo, o mejor dicho, mejor, que el creyente debe llegar ahí, que el creyente debe ser este, con estas características. Yo diría, como dice Andrés cada rato, uff, qué carácter el de Esteban, digno de imitar. El Señor Jesús había obrado grandemente
en este corazón dispuesto para Dios. ¿Cómo debemos ser los creyentes de la iglesia hoy? Y la respuesta es sencilla: de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder. Y en ese último, hacedor de prodigios y maravillas, eh, hago una aclaración ahí, pero ya la hago. Aclaramos que no haremos nosotros grandes prodigios y señales en esta época. Dios usó a los apóstoles y aún a hombres que solamente iban a servir las mesas, los usó para que hicieran grandes señales. Y eso fue en el comienzo de la iglesia. Hoy día los creyentes oramos al Señor por sanidad, por salvación o por diferentes peticiones, pero hago la pregunta: ¿el Señor ha escuchado nuestras oraciones? Muchas veces, muchas veces. Hemos visto, de verdad, hemos visto grandes milagros del Señor aquí en la iglesia. Espero que ninguno tenga sus ojos cerrados para contemplar los milagros que el Señor ha hecho aquí. Y se me viene a la mente pensar, hay muchos, pero se me viene a la mente pensar en cuando el hermano Rubén de Cali empezó a conocer del Señor y conoció el Señor y empezó a congregarse. A los días le descubren a su niño una enfermedad que creo que le daba uno en 1.000.000. Y el niño pequeño de un momento a otro comenzó a perder el movimiento y ya lo último había que entrarlo cargado aquí. ¿Recuerda a Alonso Marta que estábamos ahí en ese tiempo? Y ellos vinieron aquí y nos pidieron que oráramos por ese niño. Y ellos venían mucho los domingos y uno le daba ese dolor ver a ese niño ahí sin poderse mover. Es como si alguno de nuestros niños tuviera un problema de ese talante que no se pueda mover. Pero oramos al Señor. Y un día el Señor obró el milagro. Y algunos pueden ver a ese niño moviéndose para un lado y para el otro. Juega fútbol, es arquero de un equipo de fútbol. El Señor quitó la enfermedad. Entonces el Señor nos va a usar. ¿A quién va a usar el Señor para hacer sus milagros? A la iglesia. Va a escuchar su oración para hacer prodigios. Inclusive, yo puedo decir que a lo largo de mi vida cristiana he visto al Señor actuando grandemente, aún no solamente en la iglesia, también en mi familia. Muchas sanaciones, mucha salvación, muchas peticiones contestadas. Y yo en este momento les puedo decir que mi esposa y yo estamos gozando de una petición contestada grandísima, inimaginable. Y la pedimos al Señor por años y nos la concedió. Señor hace maravillas y va a hacer esas maravillas por medio de la iglesia. O sea que no somos cualquier cosa, ¿cierto? Somos muy especiales. Un segundo punto, el primero es el carácter de Esteban. Ya vimos cuál era su carácter. Un segundo punto es la forma de hablar de Esteban. En el versículo 9 dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Lo que vemos en Esteban, yo le puse esta palabra, una mentalidad espiritual impactante, impresionante, o sea, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero también una mentalidad práctica impactante. Y esto quiero decir con esto que la práctica es el producto de ser lleno del Espíritu Santo, transformado en un buen comportamiento, en un buen testimonio, en una buena conducta, en una muy buena vida práctica. Este Esteban lleno del Espíritu Santo lo podía mostrar a través de lo que hablaba, a través de sus palabras. A Esteban le aparecen un montón de opositores, lo acabamos de leer, que disputaban con él, pero él estaba empoderado. Una palabra muy conocida hoy, lleno del Espíritu Santo, y mostró mayor sabiduría que todos sus oponentes.
No podían resistir su forma de hablar guiado por el Espíritu Santo, no podían resistir su sabiduría. Esteban en esta discusión, en esta disputa, tenía mucha ventaja, gran ventaja. Los otros no tenían al Espíritu Santo. Pero Esteban tenía el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo respaldaba en su forma de hablar. Y me pregunto, ¿y nosotros qué? ¿Cómo hablamos? Mis hermanos, debemos tener claro que en nuestra vida cristiana vamos a tener muchos oponentes. Yo pienso, mirándolos a todos, algunos de su familia se les han opuesto. Algunos de su familia se les han opuesto. ¿Se han burlado de ustedes? ¿Les han dicho tontos? Se volvieron tontos. Vamos a tener muchos oponentes en la vida cristiana, muchas disputas, muchas discusiones, pero ojo, que todas estas discusiones sean por causa del nombre de Cristo, que no vaya a ser por fútbol o por política o por otra cosa, por que sean por causa de nuestra relación con el Señor. ¿Cómo responderemos ante nuestros opositores? ¿Cómo hablaremos? Ojalá hablemos con sabiduría, guiados por el Espíritu Santo. Un tercer aspecto de la vida de Esteban, y le puse así, opositores y la paz de Esteban. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro, el rostro como de un ángel. Ese versículo 15 siempre nos ha impactado a todos, ¿cierto? Nos ha impactado a todos. Pero en este pasaje podemos ver, lo que habíamos acabado de ver es que los judíos opositores fueron derrotados en el debate contra Esteban. Ellos no podían tener una pelea o una disputa o una discusión justa, sino que usan mentiras y sobornos para cambiar la opinión de la multitud en contra de Esteban. Porque eso fue lo que hicieron, poner a la multitud, la multitud conocía a Esteban, pero la pusieron en contra de Esteban. ¿Cómo sabemos que la multitud conocía a Esteban? Porque aquí no está hablando de la iglesia, está hablando de unos opositores afuera. Cuando Esteban muere apedreado, que eso está al final, dice que unos judíos piadosos fueron y le enterraron. Posiblemente eran quizás de la iglesia, pero quizás no, no nos aclara. Ese era un hombre reconocido. Versículo 11, sobornaron a unos para que mintieran. Versículo 12, soliviantaron. Esta palabra soliviantar significa incitar, para incitar a otro para que se ponga o para que se rebele en contra de otro. Entonces, soliviantaron, incitaron a los líderes del pueblo contra Esteban. Versículo 13, testigos falsos. Versículo 14, hablan del Señor Jesucristo como un destructor, como alguien que iba en contra de Moisés. Eran unos descarados, y perdónenme la palabra. Ahora, en el versículo 15, todos ponen su mirada fija en Esteban en una actitud desafiante y destructora, lo querían destruir. Fijan sus ojos en él queriendo destruirlo, pero se encuentran con un rostro muy especial, como de un ángel, como de un ángel. ¿Y sabe de qué nos habla esto? Nos habla que su rostro reflejaba la perfecta paz
y confianza de alguien que conoce y confía en Dios. Lo que vieron en Esteban fue no una cara de preocupación, no una cara de terror y de miedo. Lo que vieron en Esteban fue un hombre tranquilo, un hombre confiado, un hombre pacífico, porque él sabía que estaba en las manos de Dios. Impactante la vida de Esteban. Un cuarto punto, y este punto es muy importante para la iglesia hoy, es el conocimiento de las escrituras. Que Esteban nos da un repaso impresionante. Y aquí solo puedo leer 4 versículos, pero usted puede leer todo el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 1 al 4 dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán y allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Con solo 4 versículos uno se puede dar cuenta de el conocimiento especial de las escrituras que tenía Esteban. Tenía conocimiento sobre las escrituras. Eh, Me surge una pregunta. ¿Por qué Esteban era lleno del Espíritu Santo? ¿Por qué era lleno de sabiduría? ¿Por qué era lleno de fe? ¿Por qué era lleno de gracia? ¿Por qué era lleno de poder? Y aquí en este pasaje encontramos, en el capítulo 7 encontramos una gran respuesta. Esteban estaba lleno del conocimiento de las escrituras que tienen que ver con el único y Dios verdadero. No podemos ser llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, llenos de sabiduría, apartados de las escrituras. No podemos. Miren, hace unos años atrás iba con un hermano y estábamos haciendo un trabajo juntos y arrimamos a un negocio y salió un hombre en una silla de ruedas y empezamos a hablar con él, a ofrecerle nuestros productos, pero lógicamente también le hablamos del Señor. Y el tipo me dijo, yo soy creyente, nos dijo, yo soy creyente. Y nos alegró y dijo, voy a tal parte. Y de repente nos dijo, hablando, nos dijo, no sé leer, nunca aprendí a leer, pero qué conocimiento tenía de las escrituras. Nos cogió en un momentico y cómo lo hacía, no sé, pero qué conocimiento. Me deleité en ese momentico con ese hombre hablándonos de las escrituras. Esteban estaba lleno del conocimiento de las escrituras, conocía al Dios verdadero de las escrituras, podía entender las escrituras porque era lleno de fe, porque le creía perfectamente a Dios. A través de la lectura y la práctica de las escrituras, Esteban se llenaba del Espíritu Santo y de sabiduría. Y vuelvo y repito, como dije ahora, cuando se nos habla de sabiduría, es que Esteban actuaba, se comportaba de acuerdo a las escrituras que le hacían conocer a Dios más y más. Su conducta era intachable. No vemos nada malo de Esteban que nos diga las escrituras. Lógicamente no podemos decir que no pecaba, eso no lo podemos decir, porque era un hombre. Podemos observar la gran capacidad de Esteban para exponer las escrituras en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 53 más o menos, y les da un suficiente repaso por las escrituras a estas personas. Un repaso impactante. Aquí en el capítulo 7 encontramos algunas enseñanzas maravillosas. Las, escúchame en esto, la disposición de Esteban, la disposición de su corazón hacia Dios. Estaba dispuesto para Dios. La disposición para dedicarle mucho tiempo al estudio, al conocimiento de las escrituras. Un hombre que eche semejante discurso en el capítulo 7, Dios lo usó, el Espíritu Santo lo usó, pero usó
tu conocimiento. También aprendemos que Esteban tenía un corazón dispuesto para obedecer a Dios, tenía un corazón dispuesto para amar a Dios, tenía un corazón dispuesto para poner toda su confianza en Dios, tenía un corazón dispuesto para esperar en Dios y la grande disposición para defender las cosas de Dios a través del conocimiento de las Escrituras. Y esta es una de las ventajas. No podremos hablar, ni defendernos, ni ganar una disputa si no tenemos conocimiento de las Escrituras, si no somos llenos del Espíritu Santo. No podemos. Y es, no, por lo menos espero, y quiero decir este, hacer un paréntesis pequeñito, ninguno vaya a meterse en la cabeza que no lo puede hacer, que no puede estudiar, que no puede entender, que no tiene la capacidad, no digan eso. Hay unos que tienen más capacidad que otros, pero todos Dios nos concedió la capacidad de entenderlo. No podemos entenderlo, podemos conocer. Un quinto punto, y este es uno de los que más me gusta, yo le coloqué el denuedo de Esteban. Hechos, le damos 7:51 al 54, Esteban les dice, bueno, ahí le ponen un signo de exaltación, ¿cierto? De exclamación, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Hasta ahí. Entonces, encontramos aquí a un Esteban con mucho de nuevo, sin miedo de decir la verdad, enfrentado a una multitud compuesta por gente del común, pero también por líderes del pueblo. La palabra de nuevo no está en estos versículos, pero es lo que está mostrando Esteban al hablarles duro y fuerte con la verdad a estas personas. Como alguno de pronto querrá saber qué es de nuevo, eh, tal cual como dice en el diccionario, dice, se suele usar este término para hacer referencia a las cosas que se expresan con total franqueza y claridad. Aquí está la clave. Los creyentes debemos hablar, nos debemos defender, debemos ayudar a las personas con total franqueza y claridad. Aparte que tenemos la verdad en nuestras manos, o sea que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Esteban les da un repaso por las escrituras para luego exhortarlos con mucha franqueza, con mucha franqueza. Que le dije a Daniel en Efesios capítulo 6, no se vayan a mover del 7, de hecho 7, pero si alguno lo va a leer, Efesios capítulo 6, miren la petición del apóstol Pablo, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No me voy a detener ahí, pero es lo que quiero usar para llegar al versículo 19. Dice, y por mí. Entonces él está pidiendo que oremos por todos, todos los creyentes deben orar, ¿cierto? En el Espíritu, por todos los santos, y dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Un creyente se levanta por la mañana, hace sus oraciones, y una de las peticiones que les aconsejo que le hagan al Señor, Señor, deme de nuevo hoy para hablarle a las personas de Cristo, a esas personas que usted me va a colocar. Deme de nuevo que yo sepa cómo hablarles.
que no tenga miedo, que les hable con franqueza. ¿Qué necesitan los hombres de hoy? Que les enseñen la verdad. A partir de, en Hechos 7, volviendo a Hechos 7, eh, encontramos un gran llamado a tener de nuevo, como lo dije ahora. Muchas personas están en el error y necesitamos sacarlos del error. Aunque uno ve a Esteban muy parado, muy duro, ojo, que no nos vaya a faltar el amor por las almas cuando vamos a hablarle con franqueza. Yo no estoy diciendo aquí que vamos a tumbar a nadie ni vamos a ganarle a nadie. Vamos es a enseñarle la verdad. No es a, no, ojalá que nadie venga a decir, hablé con un ateo, por ejemplo, hablé con un ateo y lo dejé privado en el piso. No, 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 no de eso no se trata. Del versículo 54 en adelante, con eso quiero terminar solo leyéndolo. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban vuelve y nos recalca, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y aquí hago un paréntesis pequeñito. Bueno, dice el 57, entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. ¿A quién veía Esteban antes de partir, antes de morir? ¿A quién veía? Al Señor Jesús. ¿A dónde estaba el Señor Jesús? A la diestra, ¿cierto? A la diestra de Dios. Estaba arriba. Vio los cielos abiertos y a Jesús a la diestra de Dios. Con esto queda, tumbamos un terrible argumento que nos enseñaron siempre, que cuando la persona muere, el que está esperándolo es San Pedro. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién está esperando al creyente? Míralo, ahí está. Los cielos abiertos y vio a Cristo. Una belleza, ¿cierto? Una belleza. Esta historia de Esteban nos enseña muchas cosas. Versículo 58, echándole fuera de la ciudad le apedreaban y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Este es un hombre especial. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Estas palabras, ¿a quién nos recuerdan? El Señor Jesucristo dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Con esto quiero terminar diciendo que Esteban era un gran imitador del Señor Jesucristo. Y eso nos enseña hacia dónde debemos mirar nosotros, hacia Cristo. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por esta magnífica historia, por este pasaje de la iglesia primitiva, este momento cumbre y Padre, también la historia impactante de Esteban, esta relación de Esteban contigo, Señor. Obraste en él grandemente, lo usaste grandemente y Señor, nuestra petición hoy es que nos uses grandemente y todos los que estamos y los que no están seamos usados grandemente para cumplir tus propósitos, para hacerlo urgente, predicar la palabra, orar, clamar, tener ese contacto contigo siempre. Bendice a mis hermanos, bendice a los que no están, bendice a los hermanos que están en la reunión de líderes, bendice a los que están enfermos. Seguimos orando por Luciana y también, Padre, ponemos delante tuyo a nuestro querido hermano Manuel y su esposita para que tengan un viaje placentero, para que lleguen con bien, para que se puedan congregar allá en España, Señor, y para que un día puedan regresar. Te alabamos, Señor, y te glorificamos y te exaltamos. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.